hermanos, buenos días. Estamos felices, contentos porque el Señor está avanzando. Aleluya. El día de ayer tuvimos una victoria nacional, mundial. Todos los hermanos en toda la tierra salieron a orar por las personas. Miles recibieron la oración. Miles fueron salvos. Miles recibieron libros, semilla que germinará en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, y hoy es nuestro primer día acá en el nuevo local, mientras el Señor nos transfiere o nos traslada a nuestro local propio. Aleluya. Señor, por fin, ¿no? Por fin, ¿no, Wilbardo? Después de 30 y algo de años, la iglesia en Cabudare, para allá, para acá. Sí, bueno, no vamos a llegar a 40, pero dimos mucha vuelta. Y bueno, el Señor finalmente nos da la victoria. Quizás no estemos mucho tiempo tampoco allá porque ya el Señor está regresando. Pero de cualquier manera, el Señor ha sido bueno en gran manera. Dile al hermano que está a tu lado, Dios ha sido bueno. En gran manera, ¿verdad? Y estamos agradecidos por su amor, su misericordia, su fidelidad. Estamos agradecidos con la familia de mi hermano Javier, con Yolanda. Yolanda, ¿qué se llama? Su mamá. Sí, ella fue compañera de escuela de mi mamá, imagínense. Yolanda. Agradecidos con todos ellos por habernos cedido este espacio. Queremos agradecer también al equipo que trabajó arduamente todos estos días para que este lugar estuviese adecuado para la reunión de hoy. Aplaudamos para el Señor, para nuestros hermanos, ¿verdad? Estuvieron trabajando de día y de noche, ¿verdad? Gracias, Señor. Todo esto es producto también de nuestras ofrendas. Los hermanos que han participado, necesitamos continuar participando. Creo que esto ya se quedó chico. Hay que ver cómo hacemos. Hay que ver cómo hacemos, ¿verdad? El Señor realmente está respaldando su obra, porque la obra es del Espíritu. No es una obra nuestra, sino del Señor. Hoy también llegamos al final de nuestro estudio del libro de Efesios. Hemos estado revisando durante 6 meses el libro de Efesios. Ha sido abundante el Señor en su hablar. Y quiero resaltar lo siguiente, hermano. Cada vez que el Señor nos habla, Él está buscando que nosotros practiquemos. Dios no quiere solamente hablar, ¿sí? Porque Él quiere hablar. No, Él está buscando un resultado en nosotros. Y quiere el Señor realmente que, esto está flojo, quiere el Señor realmente que podamos practicar lo que Él nos ha hablado en el libro de Efesios. Hoy llegamos al mensaje 24 de nuestro estudio, nuestra misión, gracias, la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y llegamos al mensaje 24 que tiene como título Ser llenos del Espíritu para la vida conyugal. Y cuando Pablo habló de este tema,
realmente él estaba enfocando a Cristo y a la iglesia. Es decir, nuestra relación conyugal está muy relacionada con lo que Cristo quiere e hizo con la iglesia. Es importante que nosotros podamos ver la aplicación espiritual de esta porción que Pablo dedica en el capítulo 5 y comienza hablando de andar en la luz, la importancia de andar en la luz, porque el mundo, por causa de la caída, entró en profundas tinieblas. Profundas tinieblas porque el hombre que se aleja de Dios, y eso va para nosotros también, aunque hayamos sido regenerados y aunque la vida de Dios esté en nosotros, si usted se desconecta, si usted se aleja de Dios, usted caerá en una esfera oscura, en una esfera de oscuridad, donde usted considera que quizás ve, pero realmente va caminando a ciegas, porque el único que puede alumbrar la vida y los caminos del hombre es Dios. Es el único. Hay muchas cosas que el mundo ha producido para que el ser humano en su alma, en sus emociones, se sienta que está bien, tenga la sensación de estar bien, porque simplemente está siendo satisfecho en ese momento. Pero yo tengo que decirle que ese sentimiento, esa satisfacción es temporal, no es permanente. El único que puede darnos una satisfacción permanente, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, es el Señor. No hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otra manera. Por eso nosotros necesitamos aprovechar el tiempo que nos da el Señor, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Leíamos en el verso 17, por tanto no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Para qué fuimos nosotros llamados a ser salvos? Fíjate, por un lado, Dios nos salvó en su infinita misericordia. Ninguno de nosotros merecía ser salvo, pero el Señor nos alcanzó. Él nos encontró, Él nos salvó. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Nos salvó individualmente a muchos de nosotros. Luego encontramos nuestra ayuda idónea, nuestra costilla, nuestra pareja, nuestra esposa. Y esa esposa a la que nos unimos con un propósito: hacer la voluntad de Dios. Porque cuando Pablo habla, vuelvo y repito, de la vida conyugal aquí en Efesios 5, está mostrando una figura de lo que Cristo hizo con la iglesia. ¿Quién es la novia de Cristo? Su esposa, la iglesia. ¿Y para qué fue producida la iglesia? Para unirse a Cristo y hacer su voluntad. No hay otro objetivo por el cual la iglesia fue producida. Nosotros necesitamos enfocarnos en este tiempo, amados hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Porque Cristo fue nuestro mayor ejemplo. Él hizo la voluntad de Dios sin vacilar. ¿No es cierto? Él no vaciló, a pesar de que tuvo que enfrentar un fuerte destino, por así decirlo. Él tenía que ir a la cruz para pagar el precio por nosotros. Un alto precio. Por eso necesitamos, amados hermanos, buscar hacer la voluntad de Dios.
Como hijos debemos buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué debemos aprovechar bien el tiempo? En buscar hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leer en el libro de Timoteo. Vamos a ver, segunda de Timoteo. Capítulo es primera. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 2 al 4. Vamos a leer desde el 1, mejor dicho. Exhorto ante todo a que se haga oración, a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí está la base bíblica de nuestro proyecto. Puedo orar por usted. ¿Sí o no? Aquí está. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aquí está su voluntad en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio, orar por las personas. Por eso el énfasis en que todos participemos. Y no es un asunto de un día. La vez pasada yo andaba con el hermano Luis y Ajure. Tuvimos unos días juntos. Salimos. Y ese día no era el día de puedo orar por usted. Y oramos por muchas personas. Yo le decía a Luis, no es un asunto de un día. Es todos los días. Porque usted todos los días sale de su casa. Usted todos los días quizá va a lavar al supermercado. Va al autolavado. Va a recargar jabón. Va a recargar agua. Venezuela se convirtió en el país de las recargas. Va a recargar cualquier cosa. Y cuando usted sale a hacer eso, en su camino se encuentra personas. ¿Cierto? ¿Cuál es la experiencia que están teniendo los colportores por hora y por oportunidad? Que están contactando personas en sus trabajos. Algo que no hacían antes. ¿Comprende, hermano? Por eso todos nosotros debemos animarnos a practicar, a hacer la voluntad de Dios. Porque usted es un dispensador de la gracia. Usted recibió algo, lo cual el Señor quiere que usted también dispense. Usted recibió la salvación. Usted recibió al Señor. Usted recibe sus bendiciones. ¿No es cierto? Recibe la palabra. Recibe, ayer tuvimos una experiencia maravillosa con un vendedor de café Amanecer. Estaba en su carro haciendo la compra, sería. Y yo me acerqué con mi esposa y le dijimos, ¿podemos orar por usted? Sí. Él estaba concentrado en su trabajo.
Y dijo, cuando le dije, ¿quieres que oremos por algo especial? Él dijo, bueno, me agarraste fuera de base, no sé. Pero le entregué un marcalibro. ¿Dónde está el marcalibro? ¿Hay alguno por ahí? Pásame uno. Por si no lo conoce, hermano. Mira, marcalibro. Él estaba ocupado, recibió la oración, nos dio su teléfono. Y de gracia recibió y me dio un paquetico de café. Cosa que a mí no me gusta, a nosotros no nos gusta en la casa el café. No nos gusta que no falte. Y yo le entregué esta maravillosa herramienta. Mira, una cosa que parece muy simple, pero cuán importante que ustedes, amados hermanos, podamos tener esto para entregar a las personas, porque a veces las personas están ocupadas, están dadas, pero reciben la oración y todo, pero usted le entrega este marca Biblia o marca libro y él lo lleva en su carro. Y le expliqué, solo tienes que escanear el QR y ahí va a aparecerte para que tú llenes y luego lo envíes a nuestro centro de atención para darle seguimiento a tu oración. Y más aún, puedes hacer otras peticiones de oración para ti, para toda tu familia. ¿Comprende? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? El Señor nos ha facilitado todas las cosas, hermano, para que nosotros prediquemos el Evangelio. Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. O sea, no hay, perdóneme, no hay excusa. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestra vida con Cristo, mire, la vida conyugal de la que el Espíritu Santo quiere hablar con más fuerza aquí, no es tanto la vida conyugal nuestra, sino la relación de Cristo y la iglesia? Bueno, antes era la pila, ahora es esto, Luis. Siempre, gracias. Gracias, Luis. Es la relación entre nosotros y Cristo. Mire, el primer punto, nuestra necesidad, ser llenos del Espíritu. Vamos a avanzar un poco más. ¿Cuál es nuestra necesidad? Ser llenos del Espíritu. Dile al hermano que está a tu lado, nuestra necesidad, ser llenos del Espíritu. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu. Gracias, Will. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque eso es lo que nos va a empujar, por así decirlo, a tener ese fuego en nuestro interior. De que cuando vemos una persona, oye, no la dejamos ir sin antes orar por ella. Y parece, no sé, en mi experiencia, yo he llegado a lugares donde siento enseguida decirle a la persona, ¿puedo orar por usted? Y hay manifestaciones tremendas. Todas las iglesias están recibiendo todos los domingos personas. Gracias a este proyecto, este trabajo que el Señor nos dio. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? En nuestra casa. Porque la vida conyugal encierra nuestra relación con nuestro cónyuge y también la relación con nuestros hijos, la relación con todos los que están en casa. Entonces el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 18 del capítulo 5 de Efesios, después de que nos manda a aprovechar bien el tiempo, en el verso 16, ¿verdad? Siga el contexto. En el verso 17 nos dice que no seamos insensatos, perdiendo el tiempo en cosas que no nos van a dar ninguna ganancia, y que busquemos, procuremos la voluntad de Dios. Luego en el 18 nos dice cómo aprovechar el tiempo. Y nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es ese vino? Las tantas cosas que hay hoy para satisfacer al hombre.
las tantas cosas que hay hoy para llenar esos vacíos que todos tenemos. Porque hay días que uno amanece mirando para arriba, ¿o no? Somos seres humanos. Estamos en un proceso de transformación. Dios nos está ganando cada día. Pero hay días que usted se siente en la cama y mira el techo. Porque no sabe qué hacer. Porque no hay dispensa. Porque no hay plata. Porque no hay comida. Porque el trabajo fue mal. Porque no se produjo lo que se tenía que producir. Y todos esos vacíos nos llevan a tener la necesidad de tener algo que nos alegre la vida, el alma. No sé si me estoy haciendo entender. Y ese vino alegra el alma. Por eso usted ve muchas personas que buscan el refugio en el alcohol, otros en la droga, otros en las redes sociales. ¿Sí? No sé si vieron, hay influencers que están sumamente deprimidos. Pero usted lo ve que la satisfacción de ellos es que lo siga mucha gente. Todo eso se ha producido. Todo eso es el vino de este mundo. Un vino que trata de llenar esos vacíos que hay en nuestra alma por causa de las circunstancias, de las situaciones difíciles que vivimos. Yo quiero decir, algunas de las cosas que va a hacer que muchos hijos de Dios desistan en la fe son dos. Una, la atracción por el mundo, la atracción por el pecado. Y la otra es la constante tribulación. Es el constante sufrimiento. Por eso Pablo envió desesperadamente a Tito a Tesalónica. Porque Tesalónica era una colonia romana que había sido azotada por el imperio romano y muchos hijos de Dios habían sido martirizados, habían sido muertos, aparte de los que habían sido lanzados al Coliseo romano ante los gladiadores, ante los animales. No crea usted que esa película de Gladiador fue algo que lo inventó, eso fue real. Todas esas cosas pasaron y muchas de las víctimas eran los esclavos, y estos esclavos eran los hijos de Dios, los judíos, aquellos que habían creído en Jesús. Y muchas veces las tribulaciones, las situaciones difíciles son las que nos llevan a pensar que Dios no está con nosotros. Pero déjame decirte que Pablo nos da aquí un maravilloso secreto. En el 19 dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dígame usted, después que usted sale de aquí y usted presta atención, usted se mete en la reunión, alaba con los que están en la alabanza, está pendiente de la palabra. Dígame usted si usted sale igual de aquí. No, ¿cierto? Ahora, si usted se distrae y está en otro lado, quizás salga igual o peor. Pero si usted está aquí, usted se mete en la reunión, se mete en la alabanza, se mete en la palabra, disfruta lo que el Señor le está dando, el ambiente que el Señor le está dando, usted sale de aquí lleno. Usted sale de aquí satisfecho. Usted sale de aquí contento. Bueno, esa esfera es la que Dios quiere que se produzca en nuestra casa, con nuestro cónyuge. Y de esa manera nosotros podemos ser llenos del Espíritu. Porque usted lo que está haciendo ahora es llenando su espíritu. Pero así como él se llena, él también se vacía. Porque llega a la casa y consigue un problema. Como que llega a la casa y vuelve el problema. Por eso el Señor nos manda a todo el tiempo hablar entre nosotros la palabra. Por eso el Señor nos está llevando a la práctica de la inmersión, que son frases
frases habladas por el Señor en su palabra, en el alimento diario, a través del mensaje. Que usted las repite y las repite y las repite. Y hasta hace una canción de eso. O hace un salmo de eso. La repite, lo que los muchachos estaban haciendo hace rato. ¿Verdad? Cristo es la cabeza del cuerpo. La imagen del Dios invisible. Cristo es la cabeza del cuerpo. La imagen del Dios invisible. Y usted comienza a proclamar esas dos frases. Y usted va a experimentar ser lleno del Espíritu. Porque no solamente su boca está involucrada, sino que se va a involucrar también su mente, también su cuerpo. Y usted va a experimentar que esa palabra o esas dos frases le van a sustentar durante el día entero. ¿Comprende, hermano? Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. ¿Sabe? Si nosotros no aprendemos a dar gracias, a no ser agradecidos, nosotros nos llenamos de amargura. Porque ¿qué es lo contrario de agradecer? ¿Y cuál es el resultado de desagradecer? Este ventilador que no sirve para nada. Este teléfono que no sirve para nada. Este carro que no sirve para nada. Este hombre que no me sirve para nada. Esta mujer que no me sirve para nada. Estos hijos que no me sirven para nada. Esta casa que se moja todo no sirve para nada. Y todas esas exclamaciones, esas proclamaciones te llenan de amargura. Y usted y yo lo sabemos porque todos hemos tenido esa experiencia. Las pilas de la gasolina ponen loca a la gente. Yo cambié 2 pilas en menos de 10 días. Y dije, si tengo que volver a cambiar otra pila, guardo ese carro. El carro no tiene la culpa, la pila tampoco, la gasolina tampoco. Y yo me lleno de amargura. Porque así somos. Es nuestra constitución caída. No es un asunto que usted planifica. Somos así. Por eso necesitamos entender, hermano, que hay una gran necesidad en nosotros. Ser lleno del Espíritu. Y aquí nos dice cómo hacerlo. Aquí nos dice cómo hacerlo. Yo estoy impresionado como veo mucha gente. Por ejemplo, yo veo a Dani Mendoza de Valencia. Ada lo conoce, Josué lo conoce. Es callado todo el tiempo atrás en las reuniones. Ahora lo veo saltando y haciendo gritos de guerra. Y lo veo inmergiendo en la palabra en la calle. Se le fue la pena, se le fue todo aquello que había en su personalidad. Porque le dio la oportunidad al Señor de llenarlo. Hermano, y estoy viendo cómo el Señor está levantando estos muchachos, estos jóvenes, con ese espíritu de alegría. ¿Sabe? Él es casado, y ese matrimonio estaba a punto de separarse el año pasado. Y empezaron a hacer inmersión. Empezaron a hablar entre ellos, a proclamarse, a involucrarse en la voluntad de Dios. Y el Señor los ha restaurado. Ahora ellos están saliendo en su tiempo con los jóvenes, con los adolescentes. Entonces sí, es verdad, hermano. Así como crees la receta de un médico, así como crees la receta de un cocinero en el YouTube, en el Instagram, cree también la palabra, que es verdadera, que es eficaz, que es real. Quien oye, ¿cómo dice Will? Olvida. Quien ve,
imita. ¿Quién no hace, critica y se justifica? Y solo aprende el que practica. Entonces yo lo invito a practicar. ¿No están de acuerdo conmigo? Ah, porque como no dijeron amén, yo los invito a practicar. Cuando usted toma el alimento diario, que mañana vamos a empezar el primer tomo del estudio de Colosenses, Cristo, la conexión de la obra de Dios. Mañana comienza, ¿no? El día lunes. ¿Cómo usted va a empezar a practicar? Tomando el versículo que dice leer con oración. Ese versículo que dice leer con oración, ya este es el que está terminando. Yo le animo a suscribirse, el que no lo tenga. Voy a tomar aquí el día miércoles de la semana 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Con este versículo usted va a empezar a hacer inmersión, orar con él. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, repetir, enfatizar. Repetir y enfatizar, usted va a tener una experiencia diferente. Eso lo llenará del Espíritu. Y no seamos como la mujer de Proverbios 21:9. ¿Qué dice Proverbios 21:9? Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Eso se aplica a la vida conyugal. Si usted es una mujer rencillosa, sepa que en cualquier momento se va el marido. No se aguanta. Así sea la casa grande y haya manjares todos los días. Así cocines rico. Que dicen algunas abuelas, el hombre se atrapa por la cocina, por la boca. Algunas abuelas, ahora no, ahora es al revés. La mujer no se preocupa mucho por cocinar. Ahora es el hombre que cocina. Bueno, de cualquier manera los tiempos han cambiado, ¿no, Will? El asunto es que una mujer rencillosa, ¿verdad? Por todo se queja. Así haya lo que haya, aquella situación, aquella esfera es insoportable. Asimismo la iglesia debe pensar, o nosotros como iglesia debemos pensar en cuanto a Cristo. Cada vez estamos quejándonos, el Señor da gracias. La Biblia dice que demos gracias en todo. ¿Es fácil? No es fácil, pero hay que practicarlo. Porque cuando usted comienza a dar gracias, a agradecer por lo que tiene y dejar de preocuparse por lo que no tiene, usted va a disfrutar lo que tiene. Pero mientras usted se queja por lo que no tiene y no da gracias por lo que tiene, no disfruta lo que tiene y se llena de amargura. Por eso aprendamos a dar gracias por todo lo que el Señor nos ha dado. Dele un aplauso al Señor, porque el Señor ha sido bueno y nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos. Alabado sea el Señor. En cuanto a la vida conyugal, el camino para la edificación de la iglesia y de nuestra familia es ser lleno del Espíritu. Por eso procuremos llenarnos del Espíritu. Es algo que debemos hacerlo, una práctica, es la disposición. Es lo que dice Romanos 12:1. Poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo es hacerlo como un hábito. Es forzarnos a hacerlo. Inclusive, no tienes ganas. ¿Cuántas veces te paras sin ganas? Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me he parado sin ganas. Sin ganas de nada.
sin ganas de nada. ¿Me explico? Y bajo la escalera y veo el sofá y me provoca acostarme otra vez en el sofá. Los psicólogos llaman eso ¿qué? Depresión. Está deprimido. Bueno, el que no diga que no sea deprimido, quizás sea alguien especial. Pero en algún momento te has deprimido, no quieres hacer nada. No quiero saber nada de ese carro y lo metes en el garaje. Eso es un tipo de depresión. Te deprimiste, te cansaste de aquello. Bueno, aún así debemos hacer el esfuerzo de hacer inmersión, de tomar la palabra. Porque el Señor nos comprende, ¿sabe? Después de que el Señor pagó el precio por nosotros, Él nos comprende. Él no es como yo que te juzga. Él no es como nosotros que juzgamos todo. Que señalamos al otro porque hoy amaneció sin ganas. Y le dice a la mujer, amaneciste amargada. O la mujer le dice al hombre, estás amargado. Qué raro. Ay, ustedes se ríen porque así es la cosa de vez en cuando. ¿No es cierto? Esa es la vida. Y el Señor nos comprende, está tratando con nosotros. Y nos está dando puntos prácticos para nosotros salir de estas cosas. Porque el otro punto es el día a día, es un día a la vez. Nosotros estamos acostumbrados a pensar mañana, en el mes que viene. Ni sabemos si estaremos ahí ese mes. ¿Comprende, hermano? Por eso debemos prepararnos para vivir el día que amanece. Y ese día que amanece yo procuro llenarme del Espíritu, yo procuro orar, yo procuro invocar, hago un gran esfuerzo porque no tengo ganas. Y el Señor te comprende, pero ese esfuerzo vale la pena, 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 vale la pena. No importa que te echen mediodía, pero el Señor estará presente para llenarte. El Señor estará presente para llenarte. Dile al que está a tu lado, el Señor estará presente para llenarte. Porque Él quiere llenarnos. En cuanto a la vida conyugal, Cristo y la iglesia. Santo, parece que estoy loco. Me sumergí en el río y salí lleno de fuego. Eso es lo que pasa, ¿no? Que eso que acaba de proclamar Josué, es que esto parece de loco. Ponerse a repetir. ¿Sí o no? Jesús, es que tú te llamas. Jesús. Hermano Jesús, parece de loco, ¿cierto? Pero esa locura es la que nos hace salir prendidos en fuego. Buscando orar por las personas. La esfera en nuestra casa cambiará. La situación familiar cambiará. Por lo menos de adentro hacia afuera va a cambiar. Porque muchas cosas nos deprimen precisamente por la manera como las vemos. ¿Sí lo ven? 1 Corintios 11, hermano, esto está muy bueno, yo no sé, pero se me ha ido un poco el tiempo. La hermana en protocolo no quiero mirarla porque creo que están por aquí a mi izquierda. Hay otra por allá, me tienen rodeado. 1 Corintios 11, 8 y 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Mire. Pero el 9 viene el equilibrio. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Verdad? Todos tenemos un lugar en lo que Dios hizo.
Y el capítulo 5, hay un versículo que a los hermanos nos encanta. Mire, nos fascina. El verso 21 no nos gusta mucho porque dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero el 22 nos encanta. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Entonces los casados nos encanta proclamar este versículo cuando las hermanas están, tú sabes, un poco... Sí. Pero todo esto tiene un orden divino y un orden especial, porque la base de este vivir que Pablo muestra aquí es el amor. Y él se refiere, como dije antes, a Cristo y la iglesia. Sí, por un lado, a la vida conyugal. Si en un matrimonio no hay amor, nada funciona. Tiene que haber amor. Y como Cristo nos amó, nosotros nos sometemos a Él. Aunque a veces nos saltamos. Entonces es necesario que podamos ver esto. Aquí dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué el apóstol hace este énfasis? Bueno, la palabra griega, ¿verdad?, para este propios significa ideos, que es igual a una conexión particular, un vínculo particular. ¿Por qué dice esto? Porque es un vínculo, es como que Dios ya preparó esa persona para ti. Nadie dice nada, como que dicen: oye, no, pero Dios como que se equivocó, pues esta mujer o este hombre a mí no me cuadra. Es una conexión que se produjo por el amor, un vínculo, una unión. Voy a usar otras palabras. Es el uno para el otro. ¿Usted lo cree? Los casados lo creemos. Es el uno para el otro. Porque a veces decimos: oye, si mi esposa fuera como fulana, o si mi esposo fuera como fulano, Señor, si me dieras plata yo ofrendara. Señor, si me dieras tal cosa yo te sería más fiel. ¿Sabe? Por eso es que hay un evangelio que es muy bueno, porque te ofrecen tome y deme. Entonces, claro, a la gente le gusta eso, tome y deme. Dios preparó a la iglesia para Cristo. Son uno solo. Igual en el matrimonio, somos uno. Somos el uno para el otro. Ninguna pareja es igual. Ninguna. Ninguna. Todas tienen sus problemas diferentes. Porque ninguno de nosotros es igual. Todos tenemos diferentes dificultades, diferentes conflictos, diferentes problemas. Cada matrimonio debe procurar ser lleno del Espíritu. ¿Qué pasa? Que el mundo nos vende que el matrimonio es para ser felices. Y no es mentira, entre comillas. Porque Dios desea que usted y yo seamos plenamente felices. Pero lo único que va a producir esa felicidad plena es que ambos hagamos la voluntad de Dios. Cuando los hermanos leen esto: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y el 23 nos gusta más. El 23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer.
Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero nos gusta la primera parte y decimos, yo soy la cabeza. Y la mujer le dice, sí, pero yo soy el cuello. Y sin el cuello no se mueve la cabeza. Sin el cuello la cabeza se cae. ¿Comprende? Entonces, lo que hay es una rivalidad. Una rivalidad. ¿Quién manda aquí? Ustedes, hermanos, no digan nada. Ustedes saben quién manda. Ustedes saben quién manda. Mejor dicho, nosotros sabemos quién manda. Todo esto tiene una aplicación espiritual. ¿Comprende, hermano? No fuimos unidos para nuestra satisfacción, sino para la satisfacción de Dios. Pero Dios, sabiendo quiénes somos, nos da una persona a quien llegamos a amar, porque usted no ama cuando se casa, usted llega a amar con el tiempo. Eso de que te amo, bueno, pueden decirlo como un ejercicio, pero la realidad de ese amor o de ese sentimiento de gusto, de esa atracción física, que es lo primero que existe entre una pareja, lo primero que existe es la atracción física. Usted se enamora de la nariz, se enamora de los ojos, de las orejas, de otras cosas, para no entrar en detalle. De todo eso usted se enamora, hay una atracción física. Y en el tiempo es que uno llega a amar y otros llegan a odiarse. ¿Comprende, hermano? Y aún estando en el Señor, muchos matrimonios pueden llegar a odiarse. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu. Por eso es que necesitamos ejercitar nuestro espíritu y ser llenos del Espíritu, sumergiéndonos en el río de agua de vida. ¿Cuál es ese río de agua de vida? La palabra profética, la palabra que Dios nos da. Por eso es que es tan importante, hermano, que usted tenga el alimento diario. Eso es vital. No se conforme solo con oír a Antonio y a Morela. Por allá está Morela. Va Morela. Es un inconmensurable placer. Benditos de Dios. Cada día lo hacen mejor, hermana Morela. Gloria al Señor. Y muchas gracias por ese trabajo tan hermoso. Ese trabajo de amor que usted hace con el hermano Antonio. Pero no se conforme solo con eso. Eso es para que usted lo ponga en el carro. Usted necesita tener el físico y sumergirse en ese río de agua de vida. Porque ese río de agua de vida, amados hermanos, es el que nos va a permitir estar llenos. Y cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen las diferencias que siempre van a haber, cuando lleguen las situaciones, nosotros tendremos un arma para combatir eso. ¿Cuál es esa arma? No son nuestros argumentos, no son nuestros puntos de vista. Esa arma es la palabra. Esa arma es el espíritu ejercitado que nos lleva a ser sostenido. En el capítulo 3 de Génesis vemos la independencia que Satanás produjo en el ser humano y lo hizo a través de Eva. En Génesis capítulo 3 del 1 al 6, nosotros vemos cómo la mujer independiente del hombre comienza una conversación con la serpiente. Eso se aplica espiritualmente a la iglesia. Cuando nosotros queremos independizarnos de Dios y hacer nuestra propia voluntad sin la dirección del Señor por medio de la palabra profética, nosotros somos engañados por el enemigo. Porque no solamente es un asunto de estar en asuntos pecaminosos. Usted puede estar queriendo hacer lo que usted cree que debe hacer y no dar oportunidad a la palabra que da dirección.
Por eso necesitamos estar atentos, amados hermanos. ¿Qué se produjo en Génesis? Se produjo la caída, el desastre, el caos. Cada vez que usted y yo somos independientes, y las hermanas, créanme, nosotros somos un equipo. Si estás con tu cónyuge aquí, estás sentado al lado, dile, somos un equipo. Somos un equipo. No podemos andar el uno separado del otro. Debe haber comunión. Debe haber consenso. Debemos conversar, decidir juntos. No porque el hombre es el que trae la plata, él hace lo que quiere. O porque la mujer es la que trae la plata, también se vale. Ahora puede ser así, ¿no? O los dos traemos, entonces, esto es tuyo y esto es mío. Lo tuyo es tuyo y lo tuyo es mío. No, debe haber comunión, no debe haber independencia en la vida matrimonial. No debe haber decisiones, cada quien decide unilateralmente. Debe haber comunión, igual con Cristo. No hagamos las cosas sin tener comunión con el Señor, sin tener comunión con los hermanos que van delante de nosotros. Eso nos ayudará a tener una vida tranquila. La iglesia muchas veces toma un camino independiente de la palabra profética. ¿Qué pasa cuando los hermanos se levantan con argumentos? ¿Qué es eso de inmersión? ¿Qué es eso de puedo orar por usted? ¿Qué es eso de grito de guerra? En estos días me escribió alguien y me dijo, hermano, ¿dónde está el grito de guerra en la Biblia? Yo le dije, bueno, de hace rato eso está ahí, hermano. Anteriormente lo llamábamos proclamar, ahora lo llamamos grito de guerra. Es lo mismo, hermano. No, no es lo mismo, porque cuando usted está en la mente, cuando usted está lleno de un concepto y usted asume algo, usted se cierra y no ve lo que estaba delante de su nariz. Esto no es nuevo. Lo que fue turbinado en portugués. ¿Cómo es? Intensificado. Claro, Deuteronomio capítulo 6 está ahí. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás, las hablarás andando en tu casa por el camino. Las escribirás en los postes. Eso está ahí. Anteriormente le llamábamos rumiar. Y es lo mismo. No se complique. Simple y obediente. Pero cuando usted ve ese grupo de hermanos o algunos hermanos en esa situación, usted los ve que ellos quieren ser independientes de lo que Dios está hablando. Simplemente el Señor está acelerando. Y muchos de nosotros que tenemos tantos años en el Señor, ¿verdad? Nunca habíamos visto esta reacción. Entonces, si no me crees por las palabras, créeme por los hechos. El mismo Señor lo dijo. Bueno, si no me creen por las palabras, créanmelo por los hechos. Pero aún así no creen. Entonces, el que se niega a creer, no va a creer. Pero gracias, Señor, que aquí estamos puros los que queremos creer. Aleluya. No nos vamos a complicar. Vamos a practicar lo que el Señor nos ha hablado. Versículos 24 y 25 rápidamente. Se me fue el tiempo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este asunto de la sumisión, que es un tema complejo, es sencillo. La sumisión es el producto del amor. Si usted quiere ser un general en su casa, tomando estos versículos, haga la prueba y ya ve, y saldrá con los palos en la cabeza. Aquí no funciona eso. Cristo no te impuso nada. Él se entregó. Cuando yo veo ese amor, ¿verdad?
como el himno de hoy, ¿verdad? No tengo otra cosa que decirle, Señor, aquí estoy. Te entregaste por mí. Nuestro ser caído tiene la tendencia a ser malagradecido. Por eso están estas palabras aquí. Y es un orden que Dios estableció. Un orden divino, pero no es un orden por imposición. Tiene una fuente. Esa fuente es el amor. Cuando alguien se siente amado, simplemente tiene que ser recíproco. Es decir, entregarse por amor. Así de simple, hermano. Por eso necesitamos que cada matrimonio entienda o entendamos que fuimos unidos para hacer la voluntad de Dios. Aquí cuando dice en todo, no se refiere a la satisfacción del hombre, se refiere a satisfacer a Dios. ¿Comprende? No se refiere a la satisfacción del hombre. Usted se somete en todo, se refiere a la voluntad del Señor. Este orden de Dios no solamente nos suple, sino que también nos restringe. ¿Por qué el Señor tuvo que establecer orden en todas las cosas? Porque el ser humano es caído. Imagínate que no hubiera semáforo en las avenidas. Si hay, y hay muchos accidentes de tránsito. Imagínense que no existieran leyes para proteger a los niños. Y aún así se ha multiplicado la pedofilia. Imagínate que no hubieran leyes que protegieran a las mujeres. Y aún así hay violaciones. Hay femicidio. Aún habiendo leyes que castigan estas cosas, el hombre las incurre en ellas, las viola. Entonces Dios establece un orden entre nosotros para que nuestro ser sea restringido. Por otro lado, Dios nos somete de manera amorosa para que hagamos su voluntad. Hay un ejemplo que se muestra en este mensaje en Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 47, del 3 al 12. No lo voy a leer porque no me da tiempo. Ustedes lo pueden leer si no lo leyeron en la semana. Habla de que este vino a medir y el río llegaba a los tobillos. En la medida que iba entrando, el río iba subiendo hasta que llegó al cuello. ¿Qué pasa cuando a usted le llega el agua al cuello? Ya no puede caminar. Tiene que nadar o dejarse llevar por la corriente. Entonces, por un lado, el Señor nos suple, pero por otro lado, Él nos restringe. ¿Con qué objetivo nos restringe? Nos restringe para que hagamos su voluntad. Este orden que Dios estableció es para nuestra salvación. Por eso 1 Corintios 11 dice lo siguiente, 11 al 12. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, somos el uno para el otro. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Y 1 Pedro, que no lo voy a dejar de leer a pesar de que el tiempo ha corrido mucho, voy a reducir un poco. 1 Pedro 3. Dice, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea de externo, de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestidura lujosa, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios
estando sujeta a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, sin hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, por un lado, la mujer debe respetar a su marido, como Cristo, como la iglesia debe respetar a Cristo, y el marido debe honrar a su mujer. Todo esto tiene una fuente, vuelvo y repito, el amor. Si no hay amor, no hay respeto, no hay nada, nadie le importa nada. ¿Comprende, hermano? Entonces, simplemente el amor nos llevará a ser esos que se respetan mutuamente, esos que se someten mutuamente, esos que se aman mutuamente, esos que se cuidan mutuamente, esos que se salvan mutuamente, esos que se protegen mutuamente, y que ni el uno ni el otro puede estar sin el otro por causa del Señor. Aleluya por este orden. Efesios capítulo 5, ya voy a terminar, se los prometo. Capítulo 5, verso 25, dice lo siguiente: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Esto es ser cabeza. Quiero decir a los hermanos que les gusta aplicar ese versículo. Ser cabeza es amar. Ser cabeza es sustentar. Ser cabeza es cuidar. Ser cabeza es proteger. Ser cabeza es atender las tres partes de su esposa: su espíritu, su alma y su cuerpo. Ser cabeza no es ser un jefe. Ser cabeza no es ser un mandamás. Sáquese eso de la cabeza. Y entendamos algo: nuestros matrimonios funcionarán para hacer la voluntad de Dios si somos llenos del Espíritu. Si no somos llenos del Espíritu, nosotros no podremos ir adecuados. Tampoco podremos ser felices plenamente. Dios le bendiga. Jesús es el Señor. Amén.